para poder brindar información a la población y también saludar a toda la audiencia del canal. Doctora, bueno, nosotros hemos visto oportuno de ponerle, ¿no?, el título de seguimiento a casos de muerte violenta en el penal de Villabucho, porque sabemos que se ha venido suscitando, ¿no?, algunos decesos y que no han llegado a esclarecerse lo que son estos casos, pero sin embargo la Defensoría del Pueblo siempre ha estado ahí habiendo casos de seguimiento para recabar más informaciones sobre esto. ¿Cómo se llama? Sí, bueno, desde la Defensoría del Pueblo, también en su rol de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, tenemos una presencia regular en el recinto penitenciario de Villabuch, y obviamente este tipo de casos, temas de seguridad vinculados, lo que estoy diciendo, las muertes en el penal, pero no solamente son situaciones de fallecimiento de privados de libertad, sino también recordemos que los casos de violencia que se van suscitando entre privados de libertad. Y bueno, pues de acuerdo a los registros 2025 y los casos que hemos registrado como Defensoría del Pueblo, tenemos aproximadamente 5 casos registrados en el 2025 de muertes, ¿no? La mayoría de ellos aparentemente por problemas de salud, falta de atención adecuada. Recordemos que temas salud y seguridad para la Defensoría del Pueblo siempre ha sido esa la necesidad y las principales debilidades y falencias, ¿no?, de atención y de situaciones al interior del recinto penitenciario. Bien decías vos, muertes violentas, claro, se han dado muertes violentas en las que, bueno, por ejemplo esta última, ¿no?, la primera del año, el fiscal ya salió hablando del caso. Nosotros igual hemos aperturado un caso para ver de que las investigaciones puedan avanzar. Hay que considerar el contexto en el que desarrollan este tipo de hechos, en los que, bueno, pues hay un silencio, ¿no?, y es difícil la identificación de presuntos autores por todo lo que significa estar dentro de un penal. Si hablan, si alguien dice algo, no hay represalias, ese miedo, también esa falta de seguridad para quienes pueden denunciar o identificar a los presuntos autores. Este año hay 2 casos, uno el primero emblemático, vinculado a violencia, no siempre a un deceso, que es un adulto mayor que ha tenido la valentía de denunciar a sus agresores, de identificarlos como tal, y ese caso se ha aperturado, se ha logrado por primera vez que se aperture un proceso penal a partir de una denuncia de un privado de libertad identificando a sus agresores. Un segundo caso también en el que ha habido también una acción penal activada, en este caso de oficio, a partir también de una intervención, ¿no?, nuestra, pero también ahí reconocemos mucho el trabajo del director de la FELCC, del director actual, quien obviamente con quien se ha ido coordinando también la posibilidad de que efectivos de la FELCC se constituyan en el penal y puedan, se tenga la posibilidad desde los privados de libertad de presentar una denuncia, ¿no? Y también ahí es importante las garantías o la seguridad o el resguardo a la integridad física y a la vida que se pueda dar desde las autoridades penitenciarias. Y esto obviamente implica también de que estas denuncias también puedan pues replicarse, pueda ser un ejemplo para otros privados de libertad de que las extorsiones, la violencia, más delincuencia dentro del penal no debe ser permitido por el Estado, porque finalmente las cárceles son administradas, son centros en los que es el Estado quien maneja las cárceles, es el Estado quien tiene que tener el control al interior de las cárceles, otorgar las garantías a las privadas y privados de libertad, de que obviamente ellos están ahí, obviamente, tal vez, obviamente haber cometido un error, pero están pagando
esa acción negativa al privarse de la libertad. Luego de la libertad, el único bien más preciado es la vida. Entonces, claro, o sea, quien conoce las cárceles por dentro, peor las cárceles de nuestro país, entendiendo de que no hay una política penitenciaria seria, con pocos recursos económicos, sabe lo que un privado de libertad vive ahí adentro. Entonces, y que el Estado no pueda brindar esa seguridad a los privados de libertad, que sean extorsionados, que vivan violencia, que vivan en zozobra, que vivan en incertidumbre, más todo el contexto que se vive adentro, no es permitido, porque el Estado tiene una obligación normativa, una obligación a nivel internacional también. Entonces, estos hechos de violencia extrema, como vos decías, vinculados a decesos de privados de libertad, estos hechos de violencia entre privados de libertad, por ejemplo, de acuerdo a los registros que nosotros tenemos de casos que se han abierto para un seguimiento de las investigaciones, en el 2025 tenemos 5 casos, ahora en el 2026 ya tenemos otro caso más, ¿no? En el 2025 tenemos hechos de violencia que no han terminado en muerte, 6 casos, este año hay 2 más, ¿no? Entonces se van sumando y definitivamente, siempre lo hemos dicho, es necesario hacer una reingeniería interna al interior del recinto penitenciario. Se entiende, se comprende las debilidades también institucionales que se tienen, poca cantidad de efectivos policiales, que no depende obviamente de un comando departamental de la policía, depende, reitero, de una política penitenciaria mucho más seria, en la que obviamente los efectivos policiales también en su mínima expresión brindan la seguridad posible, pero lo que sí no podemos permitirnos como Estado es que sean los propios privados de libertad quienes manejen las cárceles de manera interna, porque obviamente ahí hay un descontrol, ¿no? Y ahí hay estos hechos que han venido ocurriendo al interior del penal. Y esto es una preocupación justamente, ¿no?, con respecto a la seguridad dentro del penal de Villabuyo interior, ¿no? Porque la policía resguarda lo que es, ¿no?, el régimen penitenciario, pero sin embargo adentro, como usted lo mencionaba, doctora, ¿se ha habido alguna falencia tal vez en todo este tiempo de que usted ha ido a visitar a la cárcel de Villabuyo, algún reclamo? Claro, o sea, definitivamente, ¿no? Hay una distribución y una ingeniería con el poco elemento que tienen, ¿no?, de ver cómo ir resguardando el recinto penitenciario, que no se den fugas, ¿no? Es un recinto penitenciario bastante, en cuanto a su infraestructura, bastante vulnerable, ¿no? Pero claro, y se han visto algunos mecanismos también de control interno, ¿no? En cuanto a la disciplina, por ejemplo, ¿no? Dejar que sean los delegados de disciplina o los delegados de pabellones quienes vayan siendo autoridades, que vayan realizando esta labor, pero y obviamente esa situación termina en este tipo de hechos, ¿no?, en los que obviamente no hay presencia de Estado permanente al interior de las cárceles, de los pasillos, de la cancha, de las celdas, donde obviamente debería haber, ¿no? Y reiteramos, no es una falencia a nivel departamental este tema, es una necesidad de reforzar la seguridad, dotar de mayores insumos, equipos de seguridad también a los policías, a las policías, mayor cantidad de policías, bueno, y hacer una reestructuración definitivamente, ¿no? Y la sobrepoblación también, esto afecta también bastante. Tú lo has dicho, el hacinamiento que existe en las cárceles, y Villabuyo no es la excepción, contrae también, o sea, conlleva estos escenarios de violencia, de descontrol, y un tema también que obviamente, de acuerdo a los números, ¿no?, que hemos ido recabando, es que el hacinamiento obviamente también conlleva problemas en torno a la atención en salud, ¿no?, y los decesos también están vinculados a ello, ¿no? Entonces, claro, aparentemente vendrían a ser algunos casos por muerte natural, pero cuando uno pues ya indaga, va viendo cuán natural ha sido esa muerte, claro, evidentemente puede haber sido natural, pero a partir
de una falta de atención oportuna, un seguimiento o una revisión médica inmediata cuando un privado de libertad ingresa para ver cuál es su diagnóstico, cuál es su condición de salud, si amerita una atención especializada. Entonces hay muchas debilidades y lo reiteramos como institución. Por el trabajo y por el tiempo que conocemos, ¿no? Y hemos venido realizando acciones, no solamente nosotros, sino otras instituciones más que tienen también la misma visión en cuanto a las debilidades del penal. Salud es un problema bastante serio porque estamos hablando de más de 800 privados de libertad. Tienes un médico, bueno, en realidad 2 médicos, uno que apoya, que está de manera constante, permanente, que depende del Ministerio de Salud, pero otro que es dependiente de un régimen penitenciario, pero que muy poco se encuentra presente en el recinto penitenciario y que es el único que puede firmar las salidas de los privados de libertad cuando sea de manera urgente, ¿no? Muchas situaciones que se han ido observando, que se han ido peleando, se han ido incidiendo y exigiendo, también exhortando, ¿no? Interpelando a las autoridades penitenciarias en su oportunidad, en su momento. Pero bueno, esperemos que haya nuevamente pues una política diferente de manejo del penal, ¿no? Obviamente en coordinación siempre con quienes están allá adentro, ¿no? Porque una cosa es ver la situación del penal, una óptica del penal, cuando no conoces las realidades internas, ¿no? Las necesidades también de los privados de libertad, pero creo que coincidimos todas y todos de que las debilidades, las falencias en cuanto a seguridad y en cuanto a salud ameritan cambios profundos, ¿no? Exacto. El área de aislamiento, el área de disciplina, el que le dicen la tapa, ¿no? El que se ha llamado la tapa por mucho tiempo también en esta, como lo conocemos todos, ha sido también tiempos atrás, el año pasado, ha sido también un tema de que de mucho de hablar, ¿no? Por las condiciones que tenía también esta sala de disciplina en esta ocasión, pero sin embargo a raíz de las situaciones también que se han venido verificando, las condiciones, se ha ido de una u otra manera apaleando tal vez esta necesidad. Doctora, ¿cómo la dice? La infraestructura misma, ¿no? Del recinto penitenciario no permite que haya un espacio que reúna condiciones de habitabilidad buenas, ¿no? Para personas que cometen alguna falta interna, disciplinaria, y se pueda poner en otro espacio a quienes por primera vez ingresan al penal, ya sea por cualquier motivo, en cualquier condición, ya sea en calidad de detenidos preventivos, cumpliendo sentencia, pero es necesario también ver en cuanto a la infraestructura, ¿no? Esto está vinculado con la infraestructura porque no hay una construcción para ello. Espacio en el recinto penitenciario para poder construir un espacio de ambientamiento al momento del ingreso de los privados de libertad podría haber, ¿no? Pero lo que no hay obviamente es presupuesto para la construcción de aquello. El año pasado sí, las autoridades penitenciarias han procurado hacer cambios, ¿no? Mejoras de esos ambientes. Sí somos testigos de aquello, a partir también de una intervención y también de una exigibilidad de las instituciones, pero principalmente del presidente, el que era, ¿no? Presidente del Tribunal Departamental de Justicia, el doctor Sotelo, ¿no? En las visitas carcelarias se han ido viendo, ¿no? El ver las condiciones de estos ambientes, han ido mejorando, pero se van sumando a las debilidades de los penales. Pero como le decía, tanto este tema de la celda de aislamiento, de disciplina y más los otros temas, esperemos que vayan cambiando. Exactamente. Doctora, yo le agradezco por estar con nosotros a esta hora de la mañana y dándonos a conocer también con respecto aún más sobre estos casos que han sucedido o están sucediendo dentro del penal de Villapuch. Muchísimas gracias por tenerla por acá en otra ocasión.